En uno de nuestros videos anteriores, probamos con éxito la armadura de un cruzado. ¿Por qué no ir más allá? 1000 años antes de su aparición, las no menos, y quizás incluso más pintorescas legiones romanas pisaban la tierra. ¿Cómo era la vida de los simples trabajadores al servicio del emperador? Sin análisis, gráficos ni datos históricos complicados. En los próximos minutos, aprenderemos todo sobre el salario y los entretenimientos del legionario romano común. Supongamos que nuestro chico se llama Cuadrado. Nada sorprendente, en aquellos tiempos realmente existía tal nombre, y se puede encontrar a menudo en las lápidas romanas. Para ser más precisos, estamos hablando de un apodo, pues los ciudadanos romanos tenían nombres muy coloridos que constaban de 3 partes: praenomen, nomen y cognomen. Pero poniéndolo más simple, estamos hablando del nombre, apellido y apodo. La diferencia con la modernidad solo radica en la última parte. Para los romanos, la tercera parte del nombre era un apodo, y precisamente el apodo podría considerarse el verdadero nombre único. Por ejemplo, el emperador Gayo Julio César es todo un rompecabezas. Gayo es el nombre personal, Julio el apellido, y César el apodo, cuyo significado los científicos aún no han descifrado completamente. Algunos dicen que así se llamaba a los peludos, y otros afirman que César se traducía como divino. Y en la antigua Roma había una ensalada con ese nombre, pero eso no es lo importante. Lo importante es que los niños recibían el nombre de su padre, es decir, al padre del emperador César también lo llamaban Gayo Julio César. Para distinguir de alguna manera a los hijos de los padres, se utilizaban apodos, mayor, menor o simplemente números ordinales. Con las niñas era aún más divertido. Al nacer, el apellido del padre se convertía en su nombre, y la mayoría de las veces recibían su apellido del esposo. Por ejemplo, la hija de Gayo Julio César se llamaba Julia. Después de casarse con Cneo Pompeyo el Grande, se convirtió en Julia Pompeya. Mientras tanto, si había muchos niños en la familia, alguno de ellos podría tomar un segundo o incluso un tercer apodo. Al final de la existencia del Imperio Romano, había personas con hasta 5 nombres. Incluso el famoso Calígula, en realidad, también se llamaba Gayo Julio César. Y para no confundirlo con su famoso ancestro asesinado por Bruto, los historiadores solo usan el apodo en los libros de texto, que en realidad era el apodo del emperador. Pero nuestro mercenario es un simple trabajador, por lo que lleva un nombre común. Digamos, Lucio Cincio Cuadrado. Uno de nuestros antepasados fue el legendario Lucio Cincio Alimento, que luchó contra Aníbal. Incluso 300 años después, seguimos llevando su nombre, y solo nuestro apodo, Cuadrado, cuyo origen también está cubierto por el misterio, es único. Tal vez nos gustaba demasiado comer. Estamos en el año 15 de nuestra era, el Imperio Romano es más fuerte que nunca. Desde el norte de Francia hasta el centro de África, lo posee todo, y el mérito es de su poderoso ejército de legionarios, uno de los cuales es nuestro Cuadrado. Por cierto, el nombre Lucio podría ser usado solo por nuestros familiares, la mayoría de las personas no muy conocidas usaban apellidos o apodos, por lo que nuestro mercenario era más comúnmente llamado Cincio o Cuadrado. Nuestro padre, como la mayoría de los padres de los legionarios, era un simple granjero no muy adinerado. Por lo tanto, tan pronto como Cuadrado cumplió 18 años, se unió al ejército. Aunque fue prácticamente obligatorio, las condiciones para aquel tiempo eran magníficas. No hace mucho, el emperador Gayo Julio César había aumentado el salario de los legionarios a 900 sestercios al año, aproximadamente 9 monedas de oro, y otros 3 se otorgaban como bono por firmar el contrato de servicio. Datos históricos de las excavaciones de Pompeya indican que una persona podía vivir fácilmente con 2 sestercios al día. No es de extrañar, ya que con un sestercio se podían comprar hasta 4 platos de sopa. Si a alguien le interesa, un cambio muy aproximado al dinero moderno da 2 euros por un sestercio. Por ejemplo, un litro de vino en el año 15 de nuestra era, Cuadrado podría haber comprado por exactamente 2 euros. Y si el chico quisiera un mulo, costaría alrededor de 1000. Buenas analogías con la realidad, ¿verdad? Es verdad, el término de servicio era aterrador, un total de 20 años. Antes de nuestra era, a veces era solo de 6, pero un poco más tarde, en la vida de nuestro Cuadrado, hacia el final del primer siglo, podría haber sido de hasta 26.
Buena noticia, que no había una vida alegre ni en la vida civil, especialmente para los trabajadores pobres, quienes trabajaban hasta 14 horas. Así que el destino de un legionario no era tan malo. Después de todo, al final del servicio se entregaban 12,000 sestercios de licencia, y a veces pedazos de tierra bastante grandes. Hay muchas historias sobre engaños, falta de pagos y la asignación de territorios estériles a exlegionarios como recompensa por el servicio. Pero nuestro cuadrado es un buen mercenario, y la desgracia lo evitará. Y eso no sucederá hasta dentro de 20 años. Mientras tanto, adelante con los legendarios 4 meses de entrenamiento para reclutas. En el Tratado de Vegecio sobre Asuntos Militares se escribe una frase banal pero verdadera. El hecho de que los romanos lograron conquistar el mundo se puede explicar solo por su entrenamiento militar, disciplina de campamento y práctica militar, dice Vegecio, y tiene absolutamente razón. A diferencia de las formaciones posteriores, los legionarios eran máquinas. Después de entrenamientos agotadores, nuestro cuadrado aprendió a cubrir 35 kilómetros en 5 horas a paso ligero con 20 kilogramos de equipo, y de paso, aprendió un sistema complejo de comandos emitidos por cuernos y estandartes. Los generales romanos creían que mantener la formación era la clave para la victoria. Teniendo en cuenta los resultados de las guerras de Roma, es difícil discutir con ellos. Durante el curso del joven combatiente, se practicaba todo: la formación en tortuga, en cuadro, en cuña, combates con espadas de madera, tiro con arco. Cuadrado dejaría este lugar como una máquina perfecta para matar, y lo que es más importante, capaz de todo. No cada ejército moderno puede presumir de tal cuidado por sus servidores, ya que incluso enseñaban a los legionarios a nadar con equipo para evitar ahogarse accidentalmente al cruzar un río. ¿Recuerdan cómo en el vídeo de los cruzados discutimos la disentería y las condiciones antihigiénicas que se llevaban las vidas de miles de soldados? 1000 años antes de las cruzadas, tales problemas no existían en las legiones romanas. La salud de los legionarios era primordial, y cualquier producto que llegaba a nuestro joven cuadrado era revisado por todos los servicios posibles, incluso el agua era cuidadosamente examinada por los oficiales para evitar envenenamientos. Y si algo salía mal o se recibía una herida en combate, en la antigua Roma existían por primera vez en la historia moderna unidades médicas especiales. En cada región había médicos, se construían hospitales y el soldado enfermo recibía la ayuda necesaria. Ha llegado hasta nosotros la inscripción de una orden de uno de los comandantes de la legión, que dice que al asaltar una ciudad, el campamento debe establecerse a varios kilómetros del área sitiada. ¿Por qué? Para que los heridos no escucharan el ruido de la batalla y pudieran recuperarse tranquilamente. También se prestaba atención a otro detalle importante: el espíritu de lucha. No había comedores comunes ni sensación de esclavitud. Los legionarios romanos se dividían en centurias y, lo que es más importante, en contubernios. Esta era una pequeña unidad de 8 personas que compartían todo juntas. La idea de los romanos era que este grupo de 8 hacía todo junto, desde comer hasta socializar por la noche. Y al salir a la guerra, los chicos luchaban en primer lugar no por el emperador, sino por su contubernio, por sus amigos y compañeros. Esto no solo no estaba prohibido, sino que era alentado desde arriba. La prioridad para el soldado era primero la vida de sus compañeros, luego el prestigio de la centuria, de 100 personas, y solo después el estatus del legión de 60 centurias. Los romanos revolucionaron el arte militar, porque en el campo de batalla no salían personas desconocidas unas para otras, sino compañeros que habían vivido juntos durante años. En muchas tumbas de esa época se menciona la palabra hermano, demostrando cuán profundos eran los lazos entre los soldados. Sin embargo, había similitudes con el ejército moderno, ya que todas las legiones estaban constantemente en guerra. Nuestro cuadrado bien podría haber servido todo un año como policía o constructor. Se sabe de casos en que los legionarios recaudaban impuestos o trabajaban como guardias en tiempos de paz. El legión se reunía una vez al año en el Natalis Aquilae, el llamado día de nacimiento. Se celebraba un banquete, demostraciones de entrenamiento y varias festividades para mantener el espíritu de lucha, que aunque no siempre estaba en su punto más alto, permitió a Roma conquistar la mitad del mundo. Pero incluso en las campañas, los legionarios tenían con qué entretenerse, ya que los juegos de azar florecían como nunca antes.
Los chicos jugaban a los dados, cara o cruz, que se llamaba cabeza o barco, e incluso a un análogo más complicado del 3 en raya. El juego se llamaba rueda de molino, y para ganar en el campo había que alinear 3 fichas en fila. Los más jugadores inventaron un prototipo de backgammon moderno llamado tabula, en el que se apostaban fortunas enteras. Llegó al punto de que el tabula fue prohibido a nivel legislativo, pero los astutos soldados encontraban formas de evadir la ley. Solo queda esperar que nuestro cuadrado no sea susceptible a la ludopatía. En promedio, solo el 60% de los legionarios vivía hasta la jubilación, pero no hay que olvidar que esa cifra está muy afectada por las zonas de combate, donde las legiones podían perder hasta la mitad de sus soldados en un día. Tampoco se debe prestar atención a otro prejuicio. Incluso en los libros de texto es difícil encontrar la frase que dice que la esperanza de vida en la antigüedad era de 30 años y que un sexagenario era considerado algo increíble. Eso es una mentira y una grosera mentira, debido a la tasa de mortalidad infantil. Con la invención de los antibióticos, esta se redujo drásticamente, lo que dio lugar a una alta esperanza de vida promedio. Porque si tomas a un anciano de 80 años y a un niño de 1 año que murió de enfermedad, en promedio vivieron 40 años cada uno. Así es como se obtienen las bajas cifras de vida en la antigüedad. Sin embargo, ahora los científicos afirman claramente que si una persona en la antigua Roma llegaba a la edad adulta, sus posibilidades de vivir una vejez feliz no eran mucho menores que las nuestras. Así que si el viejo cuadrado sobrevivía 20 años en el ejército, tenía la oportunidad de llegar a los 40 con una bella esposa y vivir tranquilamente en una granja, otorgada por el Estado o comprada con ahorros y dinero de licencia. La vida de un legionario no se puede llamar fácil, pero ¿quién puede decir lo mismo de la suya? Se puede afirmar que en la antigua Roma los soldados no eran considerados escoria. Se trabajaba constantemente la disciplina, las habilidades de combate y la forma física, se controlaba la calidad de los alimentos y los médicos estaban dispuestos a ayudar a los soldados incluso en el campo de batalla. Los médicos estaban dispuestos a ayudar a los soldados incluso en el campo de batalla. Naturalmente, ocurrían todo tipo de cosas. A veces desertaban centurias enteras, en algunos lugares florecían relaciones homosexuales, y algunos legionarios enloquecían, pero esto era más bien la excepción a la regla. Porque, al menos en el apogeo de su poder, el ejército romano era una máquina comparable en organización a los estados modernos, y nuestro cuadrado creía que llevaba una vida bastante buena y luchaba por algo grandioso. Sobre todo porque adelante se vislumbraba un merecido descanso y buenos bonos del Estado. Si quieres saber más sobre el mundo antiguo, no escatimes en likes y escribe al respecto en los comentarios. Hasta nuevos encuentros, amigos.